Muy buenos días, feliz sábado, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan en esta mañana en nuestro culto divino. Quisiera saludarles desde aquí, desde esta plataforma, y también desearles que este sábado sea un día de bendición para ustedes. Su amigo, el pastor Víctor Martínez, una vez más compartiendo con ustedes la palabra de Dios en este momento. Quisiera también invitarles para que inclinen su rostro allí donde están, para poder pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Te damos gracias de manera especial, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte. A partir de tu palabra podemos saber cuál es el plan especial, maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros, y también sabemos y aprendemos la experiencia que tú quieres que nosotros podamos vivir contigo. En esta hora, Señor, al abrir tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu pueda sancionar nuestro momento de reflexión en tu palabra. Acompáñanos, Señor, sé con cada uno de mis hermanos que están acompañándonos a través de esta transmisión, y sobre todo, Señor, te pido que les bendigas grandemente y que les llenes de tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, una vez más es un gozo poder estar con ustedes. El pastor Víctor Martínez les saluda una vez más. Quisiera en esta hora compartir con ustedes lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, acerca de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es importante cómo el Señor tiene un plan establecido específicamente para cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros no cumplimos con ese plan. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes en esta hora. Hace 30 años aproximadamente, un personaje que pudo llegar a ser un personaje muy grande, el señor Len Bias, él era un basquetbolista. Él había sido llamado para ser uno de los grandes. Tenía grandes, tremendas cualidades deportivas. Tristemente, él en un día tomó una decisión no correcta y la historia dice que murió de una sobredosis de droga. Él había sido llamado a ocupar el lugar también que tuvo Michael Jordan, que fue un grande del básquetbol, pero por tomar una decisión no correcta, él se perdió. Y ahora solamente queda la historia triste de él. En la palabra de Dios también encontramos personajes que pudieron haber sido grandes. El Señor tenía grandes planes para ellos, pero tomaron una decisión no la mejor, y el resultado no fue el mejor tampoco para ellos. Así que yo imagino que ustedes tal vez han conocido alguna vez a un hombre o a una mujer o a alguna persona que la gente decía tiene grandes cualidades, va a llegar a ser grande en el camino del Señor, pero tal vez por tomar una decisión equivocada, el resultado final no fue el indicado. Así que hoy vamos a meditar un poco en la persona de Lot. Y podríamos decir que Lot fue uno de esos hombres que podrían haber sido grandes si no hubiesen si no hubiesen tenido más amor por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Así que la historia de Lot es una historia de un hombre que amó más al mundo, que eligió las cosas del mundo antes de elegir amar las cosas de Dios. Él prosperó en las cosas del mundo, pero al final, tristemente, lo perdió todo porque puso las cosas mundanas antes que a Dios. Así que voy a invitarles para que abran sus Biblias y vamos a estar, nuestro tema, nuestra meditación de esta hora va a estar basado en los capítulos del 13 al 19 del libro de Génesis. Así que abran sus Biblias, vamos a ir allí y vamos a encontrar algunas lecciones prácticas para nosotros en esta hora. En primer lugar, vamos a aprender, quisiera que aprendiéramos cuál era la relación que Lot tenía con Abraham. Lot, en primer lugar, sabemos que venía de una familia culta y tuvo muchas ventajas durante toda su vida. Él era sobrino de Abraham y pudo conocer en primera persona el espíritu generoso de su tío. Fue testigo de la buena vida que Dios le dio a Abraham y recibió el ejemplo de cómo Abraham se condujo en el mundo. Pero aún con todas estas ventajas que Lot tuvo, él
tristemente falló de una manera terrible. Cuando pensamos en Abraham, yo les pregunto en esta hora, cuando usted piensa en Abraham, cuando yo le digo, usted, ¿qué piensa cuando viene el nombre de Abraham a su mente? Bueno, podemos pensar en que la Biblia le conoce, ¿no es cierto?, como el padre de la fe, y todos nosotros le conocemos de esa manera. Así que pensemos en un hombre de Dios. Es lo primero que viene a nuestra mente. Un hombre que fue una bendición para todas las naciones, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Cuando pensamos en Abraham, nuestros pensamientos nos llevan a pensar automáticamente en Dios. Pero cuando pensamos en Lot, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Pensamos en el fracaso, pensamos en las cosas mundanas, pensamos en las equivocaciones de la vida, pensamos en la separación del hombre de Dios y también pensamos en la destrucción y en el juicio que esto trae, ¿no es cierto?, el pecado. Lot fue un espectador en lugar de ser un participante. Yo te pregunto a ti en esta hora, en la profesión cristiana que tú tienes, para la cual el Señor te ha llamado, ¿eres un espectador o eres un participante? ¿Cuál es la posición que tú tienes? ¿Sabes? Nosotros vivimos en un mundo tristemente donde hay más espectadores que participantes. Muchos de ustedes son aficionados como yo tal vez al fútbol, a los deportes, pero muchas veces nosotros solamente somos espectadores. ¿Por qué? Vamos a un estadio, nos sentamos y otros están jugando. Nos sentamos en casa a ver un partido de fútbol y somos espectadores, no somos participantes. Nosotros no estamos en la lucha que se lleva a cabo en una cancha deportiva, en un terreno de juego donde hay una lucha fuerte, hay patadas, ¿no es cierto? Hay de todo, hay acción, están participando. Nosotros solamente somos espectadores. En la vida espiritual, en la iglesia, en el servicio de Dios, tristemente también hay muchos espectadores, pero pocos participantes. Algunos de ustedes pueden ser tal vez muy sabáticos, cumplen con venir a la iglesia cada 8 días fielmente, solamente el sábado por la mañana, ahí están, tempranito, y por favor, sígalo haciendo, siga viniendo a la iglesia. Hermanos, hay mucho más que venir solamente el sábado a sentarnos a la iglesia a escuchar un buen sermón. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos hacer obra misionera, podemos compartir el evangelio con alguien, podemos hablarle a alguien de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Así que nuestra vida espiritual, mis hermanos, consiste en dar un servicio constante, permanente, un servicio sólido al Señor los 31 días del mes o los 30 días del mes o los 29, no sé, depende la cantidad de días que traiga ese mes. Antes de leer Génesis 13, del 8 al 13, vamos a recordar que los rebaños de Abraham eran grandes y tenían muchos pastores, y los rebaños de Lot también eran grandes y tenían muchos pastores. Y en ocasiones, como suele suceder, surgían problemas. Abraham era un hombre generoso, era un hombre de Dios, y él solo buscaba una solución para esa difícil situación. De modo que en el versículo 8, Abraham dice a Lot, vamos a leer los versículos, dice: no haya altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y entonces dice la palabra de Dios que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartóse el uno del otro. Y Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos, dice la palabra de Dios, y pecadores para con Jehová en gran manera. Siendo Abraham el hombre de Dios que fue,
tuvo una actitud de generosidad. Permítame decirles que las personas generosas nunca pierden, aunque muchas veces regalen las cosas, tal y como lo hizo Abraham en esta ocasión cuando hizo la división de las tierras con Lot. Alguien dijo en cierta ocasión: las únicas cosas que uno puede llevar consigo son las que ha regalado. La persona generosa será siempre la persona ganadora en la vida. Ok, entonces ya vimos nosotros. Ahora vamos a ver la segunda característica, la relación de Lot con el mundo. ¿Cómo se relacionaba Lot con el mundo? En primer lugar, y eso es algo determinante, Lot, de acuerdo a lo que dice la Biblia, amaba al mundo. Cuando nosotros miramos la relación de Lot con el mundo, la Biblia nos muestra que Lot amaba al mundo. Y nosotros vemos aquí que el carácter determina las elecciones que uno hace en la vida. Y todos hacemos elecciones cada día. Ustedes y yo, cada día al despertarnos, al levantarnos, tenemos que hacer elecciones para vida eterna o para perdición eterna. Nosotros decidimos cada día. Lo triste, mis queridos, es que muchas veces hacemos elecciones para hacer trampa, para ser deshonestos, para mentir, para cometer tantas abominaciones delante del Señor. Pero el hombre recto elige siempre las cosas rectas. Nosotros necesitamos ser de buen carácter. El Señor Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Y nosotros como cristianos debemos ser árboles de buen fruto, fruto para la gloria de nuestro Señor. Notemos en la última frase que dice en el versículo 12, del libro de Génesis, nuestro capítulo que estamos aquí repasando y estudiando. Vean lo que dice, que Él fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Lot, mis queridos, no entró así en este problema, en esta situación inmediatamente. La Biblia nos dice que él poco a poco fue acercándose a Sodoma. Empezó poco a poco, es decir, ya estaba apuntando hacia la dirección de Sodoma. Había algo dentro de él que le llamaba la atención, y dice la palabra de Dios que él poco a poco se iba acercando cada vez más a Sodoma. Algunos, mis hermanos, quieren jugar un poco con las situaciones difíciles. Nosotros en la vida encontramos situaciones que no son ni blanco ni negro. Algunas veces, para algunos cristianos les es difícil distinguir si está bien o está mal hacer cierta o tal cosa. Permítame darles un ejemplo. Muchos hermanos me han dicho: pastor, yo no veo nada de malo en los juegos de azar. Yo solo lo hago como una diversión. Esto es un entretenimiento que yo tengo. Esa es la manera de razonar del mundo muchas veces, o de nosotros. Pero hermanos, permítame decirles, no vayan poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado. No vayas, dice la palabra de Dios, no vayas en la dirección donde tú puedes caer, sino pon tus tiendas, apunta siempre hacia el hogar celestial, hacia nuestro hogar celestial, hacia las cosas de Dios. Acércate más a las cosas de Dios, hacia la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Otros me han dicho: pero hermano, el hecho de que yo tome una cervecita, una copita de vino con mis amigos, eso no tiene nada de malo. Yo creo que comerme un pedacito tal vez de chicharrón, un pedacito de esto, de aquello, aunque yo sé que la palabra de Dios dice que no lo debo de comer, eso no me va a perder. Cuando estamos cediendo a las tentaciones, estamos poniendo literalmente nuestras tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Saben, hace muchos años, cuando no había automóviles y el transporte se hacía por medio de caballos o mulas, qué sé yo, un hombre borracho tomó el voto de abstinencia. Él dijo: no voy a volver a tomar nunca más, yo no voy a tomar más. Pero él dejó de tomar por un tiempo, pero cada vez que entraba a la ciudad, él venía y él amarraba siempre su caballo allí, a un lado, afuera de la cantina. Entonces esto lo hacía constantemente. Un hombre más viejo que él, más anciano, más sabio, vino y le dio
el siguiente consejo. Usted está cometiendo un error, porque está atando su caballo allí enfrente del lugar donde antes se emborrachaba. Y un día de estos usted va a caer y volverá a tomar. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que sucedió? Este hombre iba poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Él se estaba acercando cada vez más. Y en verdad llegó el día en que la tentación fue más grande, que en lugar de irse, dejar su caballo amarrado e irse caminando lejos de la cantina, lo que hizo fue meterse a la cantina y terminó más borracho que antes. Cuando nosotros, mis hermanos, entramos en una zona crepuscular, usted ve cuando está cambiando el día de noche a día, ese momento cuando el día va muriendo, pero aún no es noche, estamos jugando precisamente, mis hermanos, con el diablo. Y cuando queremos acordar, la noche nos agarra, el día deja de iluminar nuestro día. La luz de Cristo Jesús deja de iluminarnos y la noche, las tinieblas nos cubren y sin darnos cuenta nos encontramos completamente de nuevo en la oscuridad. Para algunos no siempre es fácil distinguir entre lo bueno, entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero mis hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Y esto es lo que yo quisiera que ustedes recordaran tal vez de este tema. Dice la palabra de Dios, fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo me conduzco durante el día? ¿A dónde voy? ¿Los lugares a donde yo voy me acercan a Dios o me acercan a Sodoma? Mis tiendas están llevándome más cerca de Sodoma, lejos de Dios. Eso es lo que yo quisiera que meditáramos en esta hora, mis hermanos. Es bien importante. La Biblia nos dice que Lot al final se mudó completamente a la ciudad. No solamente se fue acercando poco a poco, ahora estaba completamente en la ciudad y se instaló allí. Y tal vez la esposa, no sabemos, tuvo que ver con esa decisión. Tal vez la esposa le dijo, pero mi amor, cariño, aquí no tengo en el desierto nada de lo que yo necesito. Yo necesito de una vida social, necesito de un roce social, necesito de relacionarme más con las personas. Y no sabemos qué fue lo que sucedió realmente, pero algo así debe haber sucedido. En Sodoma, tal vez pensó ella, me pueden elegir como la presidenta de la sociedad femenina. O puedo tener muchos contactos tal vez que nos ayudarán para tener más éxito y poder subir en nuestra escala social. Cuidado, mis hermanos. ¿Qué es lo que nosotros deseamos para nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros perseguimos? Estar más cerca de Dios, recibir las bendiciones de Dios, o tal vez recibir las bendiciones del mundo, pero alejarnos de la bendición de Dios. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? La verdad, mis hermanos, es que ellos ya tenían su estatus social. La palabra de Dios nos dice, tenían muchas riquezas, y cuando se mudaron a la ciudad de Sodoma, Lot ya se movía en las mejores esferas sociales de esa sociedad. Le invitaban a las mejores reuniones y a las mansiones más ricas, y hasta incluso llegó a ser juez de esta ciudad, porque dice la Biblia que se sentó en la puerta de la ciudad con los ancianos. Lot tuvo éxito mundanalmente hablando en Sodoma. Nosotros tenemos que amar al Señor antes de amar las cosas del mundo. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, en el versículo 16, nos dice que el Señor vio el peligro que Lot tenía por delante y trató de avisarle. Y un día los reyes de vinieron e invadieron la ciudad de Sodoma y capturaron a Lot, a todas sus posiciones, y le llevaron cautivo. Entonces, ¿quién vino al rescate de Lot? Su tío Abraham, el hombre de Dios, el que buscaba servir al Señor. Cuando Abraham se enteró de lo que le había acontecido a su sobrino, a Lot, se reunió a todos sus hombres y fue y rescató a Lot. Ustedes lo pueden leer ahí en la palabra de Dios, en los capítulos que yo les dije, del 13 al 14.
Ahí podemos, al 19, perdón, podemos leer toda esta historia. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Abraham vino, Dios vino, rescató a Lot, pero ¿cuál fue la decisión de Lot? ¿Qué fue lo que él pensó? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, el Señor vino, me ayudó, me rescató, ahora yo voy a tomar una decisión diferente. Tristemente, mis hermanos, Lot, en lugar de tomar en cuenta este aviso que el Señor le había enviado, volvió exactamente a lo mismo, volvió a la ciudad, volvió a la vida que llevaba antes y todo siguió igual, amando más al mundo que a Dios. Permítame decirles, mis hermanos, que Dios nunca nos deja ir a la destrucción sin antes avisarnos. A veces nosotros no prestamos atención a estos avisos. Puede ser una situación muy difícil en la cual perdamos algo muy querido. Puede ser tal vez un familiar, puede ser tal vez una enfermedad, puede ser un negocio que perdemos, pueden ser muchas cosas, incluso perder nuestro trabajo. Si lo tomamos como un aviso del Señor, pero lo triste es que la mayoría de nosotros no siempre captamos esos avisos que el Señor nos envía para ayudarnos, para rescatarnos, para sacarnos de una situación difícil y compleja. Una cosa, mis hermanos, de seguro, Dios aborrece el pecado. Dios vio el pecado, vio la maldad que había en la ciudad de Sodoma, olió ese olor a la iniquidad que subía de esa ciudad tan pecadora. En Génesis 18:17, en adelante el Señor nos dijo, voy a destruir a Sodoma. Pero creo que debería decírselo primero a Abraham. De modo que recordemos lo que la Escritura llama, cómo es que la Escritura llama a Abraham. Ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 23, el amigo de Dios. Así es como Dios se refiere cuando se refiere a Abraham. El Señor le reveló entonces a Abraham lo que iba a hacer, porque eran amigos íntimos, eran muy buenos amigos. Abraham se complacía en servir a Dios y entonces Dios le reveló cuál era el plan que tenía para estas ciudades pecadoras. Cuando el Señor le reveló a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma, pensó que en aquella populosa ciudad debía haber otros adoradores del verdadero Dios. Y tomando en consideración este hecho, suplicó al Señor que perdonara a la ciudad. Abraham intercediendo ahora, teniendo siempre en mente a quién, a su sobrino, que de paso, mis hermanos, Dios estaba también ahí detrás de todo esto, tratando de salvar, ¿no es cierto?, a Lot. Abraham conocía bien al Señor y sabía que Sodoma sería destruida. Entonces, él le dijo al Señor, Señor, yo sé que tú eres un Dios justo y tú no vas a permitir que los justos mueran con los injustos. Si yo puedo encontrar a 50 hombres justos, ¿perdonarás tú la ciudad? Está bien, Abraham, dijo el Señor. Si encuentras 50 hombres justos, no destruiré la ciudad. Abraham entonces comenzó a regatear y a rebajar el número de los posibles justos y obtuvo la seguridad de que aunque hubiese 10 personas justas, la ciudad sería perdonada. El Señor entonces le dijo una vez más, está bien, Abraham, si tú encuentras a 10 hombres justos en la ciudad de Sodoma, no la voy a destruir. ¿Alguna vez ha tratado usted de hacer algún trato con el Señor? Me imagino que sí. ¿Alguna vez le ha dicho usted al Señor, si hace usted esto, yo le prometo que voy a ser muy fiel? Si usted me concede esta petición, yo le prometo que voy a ser muy fiel a usted. Yo no sé si usted se ha visto en esa situación, pero yo me imagino que sí. Yo recuerdo de alguna ocasión, hace algunos años, de este jovencito que estaba muy enamorado de una señorita que también asistía a la iglesia. Y él me dijo en esta ocasión, yo he estado orando para que esa muchacha me acepte y le he prometido al Señor que si ella me acepta, le voy a ser fiel al Señor. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo le pregunté entonces a este joven, ¿y si no te acepta?
de igual manera le vas a ser fiel al Señor. Yo te pregunto en esta hora, porque si tú has estado negociando con el Señor de esta manera: Señor, mira, si tú me ayudas en esta situación, yo voy a darte esto. Si tú me ayudas con esta casa que quiero comprar, yo entonces te voy a ser fiel toda la vida. Si tú me ayudas con este problema tan serio, tan grave que tengo, entonces yo voy a ser fiel a ti. Pero ¿y qué si no? ¿Qué va a pasar? ¿Dejaremos de ser fieles al Señor? Esa es la pregunta, ¿no es cierto?, para nosotros en esta hora. No tratemos, mis hermanos, en primer lugar de regatear con el Señor, sino que sirvamos al Señor sin ponerle condiciones, porque Él nos ha servido a nosotros toda la vida, y usted no me va a dejar mentir. El Señor ha sido fiel, el Señor nos ha servido, el Señor nos ha dado, ha proveído para nosotros durante toda la vida. Él ha sido fiel con nosotros todo el tiempo. Fue el amor hacia las almas lo que inspiraba las oraciones de Abraham. Nosotros deberíamos tener una actitud semejante a la de Abraham. Debemos odiar el pecado, pero sentir compasión hacia el pecador. El Señor, mis hermanos, nos ha llamado a nosotros como pueblo de Dios a cumplir exactamente esa misión. Debemos interceder y trabajar por aquellas almas que no conocen o que han decidido ser desobedientes a los mandatos de Dios. Ese es el trabajo de nosotros. Debemos aprender del ejemplo de Abraham. Vamos entonces, mis hermanos, a detenernos un poco y a pensar en Lot. Él había vivido en la ciudad de Sodoma por 20 años y tenía ya 6 en su propia familia. Y debido a la relación que Dios tenía con Abraham, Dios contaba a la familia de Lot como justos, aunque no eran justos, pero de todos modos ya eran 6. Y si Lot en los 20 años hubiese ganado solamente 4 personas para el Señor, Dios no hubiese destruido la ciudad de Sodoma. Ahora, piense en esto. En los 20 años, en estos 20 años que Lot había vivido allí, nunca había hablado a nadie del Señor. ¿Por qué? ¿A cuántos había ganado para el Señor? A nadie, de acuerdo al relato que nosotros estamos llevando aquí. Sí, él no había trabajado. Yo te pregunto en esta hora, en esta mañana, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? ¿15? ¿20? ¿Como Lot? ¿30? ¿Cuántos? Ahora, ¿a cuántas personas has traído a los pies de Cristo Jesús? ¿O pasan los años y no estás haciendo el trabajo que tenemos que hacer? Ganar almas para Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen ya 20 años como cristianos y no han ganado a nadie para Cristo Jesús? Esto es algo, mis hermanos, en lo cual nosotros deberíamos de meditar. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para proclamar las buenas nuevas de salvación. Ahora, en segundo lugar, sabíamos que a Lot le gustaba el mundo. También Lot, como consecuencia, perdió su influencia. La influencia tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales, sea en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en todo sitio. La influencia es un factor importantísimo para el cristiano. Lot había perdido su influencia aún en su propia familia. En el capítulo 19, en el versículo 12, Dios envió a los ángeles para que le avisaran a Lot lo que iba a suceder. Recuerden que el Señor le había enviado un aviso previo cuando fue capturado por los reyes de la llanura. Pues el Señor le envió ángeles para avisarle que debía de salir de Sodoma rápido. Entonces Lot se fue a la casa de sus yernos y les dijo: salgan de la ciudad porque Dios la va a destruir. Y sus 2 yernos pensaban que estaba burlándose porque durante los años que él nunca les había hablado de Dios, y porque ahora venía y les hablaba de esta urgencia de salir. ¿Cuál es la situación en nuestros propios hogares, mis hermanos? ¿Cómo están nuestras familias? El sábado llegamos a la iglesia y somos tal vez muy piadosos, pero durante la semana estamos muy lejos de Dios. Lot había perdido su influencia. ¿Por qué? Porque nunca le habló a su familia de Dios. Cuando él vino a hablarles de Dios, claro, ellos le dijeron: ¿y tú qué traes? ¿Por qué nos vienes a hablar de Dios si nunca nos has hablado antes y ahora nos quieres hablar de Dios?
Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Nuestra familia podemos perder nuestra influencia. Si nuestro Dios no es alabado durante la semana en nuestra casa, en nuestro hogar, entonces ¿cómo podemos nosotros ser influencia positiva para nuestros seres queridos? ¿Saben una cosa? Nuestros hijos, mis hermanos, pueden perder podemos perder nuestra influencia diaria con nuestros hijos cuando ellos no ven esa relación. Cuando nosotros queremos llevarlos a la iglesia y ellos dicen: papá, ¿pero por qué? Mamá, ¿pero por qué? Yo no quiero ir. Si tú aquí en casa ni nos enseñas, entonces ¿cómo vamos a ir a portarnos bonitos y bien allá en la iglesia y aquí en la casa no se hace nada de eso? Lot perdió la influencia con su familia. Y claro, cuando era tiempo de salir del peligro, cuando era tiempo de correr, su familia no lo siguió y se perdió. Eso puede pasar también con nosotros, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado hacia dónde estamos llevando nuestras tiendas. Nosotros, mis hermanos, edificamos una reputación a través del tiempo, a través de vivir una vida que ya se está viviendo como ejemplo. Hace algunos años, subastando la casa de un señor que había muerto y que no había dejado herederos, era el tiempo cuando una casa aquí en los Estados Unidos se vendía por $6,000, $7,000. Esta casa se estaba subastando y al principio nadie estaba interesado en comprar esta casa. Y no sabían qué es lo que estaba pasando, pero de repente el que estaba a cargo de la subasta, él dijo: bueno, esta casa fue construida por Enrique McGovern. Inmediatamente la gente comenzó a decir: pero entonces cuando escucharon el nombre de esta persona que había sido el arquitecto que había construido esta casa, comenzaron a interesarse y dijeron: vamos a dar, yo doy $6,000, yo doy $7,000, yo doy $8,000, yo doy $10,000 por esa casa. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia, mis queridos? La diferencia es que este hombre tenía un nombre, tenía una reputación. Su reputación era altamente conocida y reconocida. Entonces la gente dijo: oh, es una seguridad. Esta casa está bien construida, porque él había establecido una magnífica reputación como constructor. Su influencia se ejercía porque él era un hombre ejemplar. Te pregunto en esta hora: ¿qué clase de reputación estás tú construyendo, dejando? Porque dependiendo de eso, de la reputación y de la influencia que tú tengas, va a marcar la vida de aquellos que vienen detrás de ti. En tercer lugar, vamos a ver, mis hermanos, Lot y la relación que él tenía con Dios. ¿Qué clase de relación tenía Lot con Dios? En Génesis 19:15 nos dice que el Señor envió otra vez sus mensajeros y hasta los mismos ángeles le daban prisa a Lot y a su familia para salir de la ciudad, pero él dilató y no podía creer que iba a perder todo lo que tenía. Él se imaginaba que Dios iba a destruir a Sodoma, pero de alguna manera quería dilatar la salida de la ciudad condenada a la destrucción para ver si podía llevarse algunas cosas o tal vez cambiarle de opinión a Dios. En el versículo 16 se dice que era tanta la urgencia que los mismos ángeles sacaron a Lot, su mujer y a sus 2 hijas, y los tomaron de la mano y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahí en el versículo 17 se nos dice que les dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. En el libro de Patriarcas y Profetas, en las páginas 158 y 159, nos dice lo siguiente la señora White: pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en monumento del juicio de Dios. Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel,
y se hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza la condujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mis hermanos, algunos de nosotros dilatamos el llamado del Señor y en lugar de responder al llamamiento de Dios, de nuestro Dios, en vez de responder a una necesidad que hemos visto o el Señor ya nos ha indicado y nos dice, aquí hay una persona que te necesita y tú debes atenderlo. Muchas veces nosotros, mis hermanos, dilatamos y no respondemos inmediatamente y malgastamos el tiempo. Tal vez dejamos pasar años y años y no respondemos a ese llamado. Nuestro Señor Jesucristo predicó una vez un sermón sobre la mujer de Lot. En Lucas 17:32 dice, el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. El Señor está hablando del juicio, el día que vendrá y se llevará a uno y dejará a otro. El Señor nos está hablando, avisándonos que hay que prepararse para el tiempo en que llegará el juicio. Recordemos la mujer de Lot. Dios también envía hoy a sus ángeles para salvarnos, para rescatarnos, para guiarnos hacia Cristo. ¿Has sentido tú alguna vez el deseo de ser mejor? Bueno, son los ángeles que están hablándote, el Espíritu Santo, mis hermanos. El Señor nos dice, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Has sentido tú alguna vez el toque del amor de Dios en tu corazón? Cuando escuchas la historia de la muerte del Señor Jesús, que murió por tus pecados, por nuestros pecados. Estos son los ángeles del Señor y el Espíritu Santo que vienen, que quieren salvarnos, rescatarnos. Saben, una pandilla de jóvenes entraron una noche en un almacén grande. No eran muchachos malos, pero sí querían causar un poco de confusión. No robaron las cosas que allí había, pero sí lo que hicieron que cambiaron los precios de las cosas que había en ese almacén. Un clavo costaba $15. Una máquina de cortar césped costaba $6. Ese fue el trabajo que ellos hicieron. Sabes, hoy en día vivimos en un mundo confundido porque Satanás ha cambiado el valor de las cosas. Y cuando tú y yo ponemos el valor máximo en las cosas del mundo, pero en las cosas del Señor no ponemos nada de valor, entonces tenemos nuestros valores al revés. Y si la iglesia no levanta los valores del Señor, ¿quién los va a levantar? Tú y yo hemos sido llamados para levantar el nombre de nuestro Dios. Y si la iglesia no lleva el evangelio y las normas del Señor al mundo, ¿quién las va a levantar? Debemos recordar que la moralidad está basada en las enseñanzas de nuestro Dios, en la Biblia. Y nosotros debemos de tener cuidado y no ir poniendo nuestras tiendas hacia la ciudad de Sodoma, sino hacia la ciudad de la Nueva Jerusalén. Nuestro hogar celestial es hacia donde nosotros debemos de ir enfocando toda nuestra vida, toda nuestra visión, toda nuestra influencia, todo lo que hacemos debe de estar siempre enfocado hacia esa patria celestial. Tengamos cuidado y mientras tengamos la oportunidad debemos de poner nuestra vida en las cosas que realmente valen la pena. ¿Cuáles son las cosas que valen? Primeramente, la salvación en Cristo Jesús. Esa es la más importante porque si no tienes esa salvación, entonces jamás podrás haber algo de valor en tu vida, en mi vida. Otra cosa importante es andar diariamente con nuestro Señor, la fidelidad a su iglesia, el estar cada día a su servicio. Esas son las cosas importantes. Eso es lo que tú y yo tenemos que recordar constantemente, mi querido, mi querida hermana que me escuchas. Las cosas eternas, porque nuestro hogar no está aquí. El Señor, es cierto, ha ido a preparar un lugar para nosotros, un lugar maravilloso, pero para eso tenemos que comenzar ¿a qué cosa?
a poner nuestras tiendas cada vez más cerca de ese hogar celestial. Quisiera, mis hermanos, decirles una cosa muy importante. Es andar diariamente con nuestro Señor. La fidelidad a su iglesia, el estar cada día a su servicio. Estas son las cosas importantes. Tú y yo tenemos un trabajo muy importante que hacer y el Señor nos ha llamado. Depende de nosotros si eso es una realidad. Y mis hermanos, el premio mayor será vivir y gozar para siempre con Cristo Jesús en las mansiones celestiales. Permítanme terminar con un versículo que encontramos en el libro de San Marcos, en el capítulo 8, el versículo 36. San Marcos 8, 36 dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El final de Lot fue un final trágico. El Espíritu Profecía nos pinta el cuadro de cómo fue el fin de su vida. Se los voy a leer en el libro Patriarcas y Profetas en las páginas 164, 165. Dice lo siguiente: fue salvado por fin como un tizón arrebatado del incendio, pero fue privado de su hacienda, perdió su esposa y a sus hijos, moró en cuevas como las fieras. En su vejez fue cubierto de infamia y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino 2 naciones idólatras que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo, hasta que cuando la medida de su impiedad estuvo llena, fueron condenadas a la destrucción. Qué terribles fueron las consecuencias que siguieron a un solo paso imprudente. Lot fue uno de esos hombres que pudo haber hecho grandes cosas para Dios si hubiese seguido al Señor. Él tenía un gran futuro, él conocía al Señor. Tú y yo conocemos al Señor. Tú y yo tenemos un futuro grande por delante. Pero ¿cuáles son las decisiones que estamos tomando diariamente? Eso marcará nuestro destino final. Mis hermanos, así como el Señor envió a estos ángeles para arrastrar a Lot fuera de Sodoma, también el Señor diariamente envía a sus santos ángeles, envía a su Santo Espíritu a ti, a mí, para que nos alejemos de todo lo que no tiene que ver con Dios y podamos entonces estar en el círculo de Dios, protegidos, preparándonos para ese día glorioso y maravilloso cuando por fin podamos ir y morar para siempre con nuestro Dios. Tal vez hay algunos aquí que están instalados en Sodoma. Yo no sé, yo no conozco tu vida. El Señor conoce tu vida. Tal vez has permitido que tu vida se vaya acercando cada vez más a Sodoma. Yo te recuerdo en esta hora, el Señor te llama, el Señor me llama, el Señor nos invita, el Señor nos está trayendo de regreso a Él. Si estás viviendo en Sodoma y quieres salir y ser salvo de la destrucción y de la muerte eterna, solo tienes que dar 3 pasos. En primer lugar, reconocer que eres un pecador, que somos pecadores. En segundo lugar, confesar tus pecados al Señor. Y en tercer lugar, bien importante, aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Si ese es tu deseo, si eso es lo que tú quieres decirle al Señor en esta hora, yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a invitar que el Señor pueda venir a nosotros, que pueda morar en nosotros, que pueda llenar nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón. Y si nuestro deseo no es para el Señor, que Él a través de su Santo Espíritu pueda transformar ese deseo y que nuestro deseo sea lleno completamente del Señor y que el Espíritu Santo nos pueda dar la victoria diariamente y que nuestras tiendas cada vez se acerquen más a nuestro querido Jesús. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, tu palabra santa. Llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu gracia. Danos la victoria, Señor, y permite que tu Santo Espíritu pueda llenar nuestra vida, pueda trabajar en nosotros y que podamos ser obedientes a tu llamado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos damos cuenta
el plan maravilloso que tú tienes y has tenido siempre con nosotros. Bendice a mis hermanos, bendíceles de manera especial y que puedan ser llenos de tu gracia y que puedan aceptar el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús lo pedimos todo, que para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.